Bueno, toca en esta oportunidad avanzar acerca de la supervisión de obras de los proyectos viales conforme el cronograma establecido en el plan de trabajo que ustedes tienen y además resaltando lo más importante del texto guía que se les ha pasado para que a través de este audio ustedes puedan consolidar, puedan sintetizar muchos de los aspectos más importantes en el actuar de una supervisión de obra en proyectos viales. Conforme esta situación, es importante resaltar primero que todo supervisor de obra, al firmar un contrato administrativo con el Estado, lleva consigo dos tipos de responsabilidad técnica. La primera es una responsabilidad civil y la segunda es una responsabilidad penal. La responsabilidad civil se refiere al mal uso de los recursos del Estado. Es una responsabilidad netamente económica y que puede repararse el daño simplemente con la devolución del monto que la Contraloría General del Estado determine luego de la auditoría que justifique la supuesta responsabilidad civil. Cuando un supervisor tiene responsabilidad civil económica, normalmente lo hace de forma compartida con la contratista. La responsabilidad penal son indicios de corrupción acorde a lo establecido en la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esta responsabilidad se paga con cárcel. Lastimosamente, es así. La finalidad de ambas responsabilidades es distinta. La responsabilidad penal sanciona y la civil solamente repara el daño. Significa que si ustedes devuelven la plata, termina la responsabilidad. El supervisor, una vez ingresado al proyecto, ya aceptando todas las responsabilidades que por ende ocurren tras la firma del contrato, debe realizar las primeras instrucciones, los primeros trabajos conforme a sus funciones y responsabilidades. Una de ellas es la emisión de la orden de proceder, aunque no es la primera. Lo que los supervisores deben hacer de inicio es primero recopilar todos los documentos que se tiene con la contratista y el contratante, propuestas técnicas, económicas, cronogramas, el diseño final, antes llamado TESA, ahora son estudios de diseño técnico de preinversión que se tiene que tener para que la supervisión revise todos esos documentos, emita algunas observaciones si vale el caso, o su conformidad si es que estaría de acuerdo con todo ello. Posteriormente, la supervisión debe emitir la orden de proceder a la contratista. No hay otra instancia que pueda emitir el inicio de actividades de las contratistas, sino la supervisión. Ya habíamos hablado de este tema de los análisis de los diseños y los planos de obra, que además nos dan la para saber si es que el proyecto va a ser modificado en alcance, ya sea por cambios sustanciales al diseño del proyecto o por algunos cambios leves. Pero esa revisión del proyecto le da al supervisor el total entendimiento de saber cómo va a confrontar, cómo va a programar, cómo va a lidiar con este proyecto desde el principio. Si es que el supervisor considera necesario, deberá realizar modificaciones a las obras. Ustedes saben que normalmente en los proyectos quienes solicitan contratos modificatorios, órdenes de cambio, órdenes de trabajo, son las empresas contratistas. Pues ténganlo muy en cuenta, la responsabilidad en la ejecución de estos instrumentos contractuales es la supervisión, no así la contratista.
Entonces, los instrumentos que tiene el supervisor para modificar las obras son tres. La orden de trabajo, que sirve para modificar las cantidades de obra sin que esto conlleve a una modificación ni en el plazo ni en el presupuesto. Se mantiene al centavo invariable el monto con el cual ha sido firmado el contrato. Las órdenes de trabajo solamente reajustan cantidades de obra, nada más. Pero si las observaciones y la evaluación del supervisor indica que esto tiene que tener alguna modificación en los ítems del proyecto, que puede ser que sufran cambios en cantidades, puede ser que esto altere la ruta crítica y aquello conlleve la ampliación del plazo, y que el efecto máximo en aumento o disminución del monto del contrato sea hasta el 5%, entonces se aplica una orden de cambio. Las órdenes de cambio tienen un procedimiento establecido que no puede dejar de realizarse. Las órdenes de cambio los informes son emitidos por el supervisor a través del fiscal a la empresa contratante. El fiscal debe emitir un informe técnico que seguramente le dé la viabilidad a la orden de cambio, pidiendo además a la unidad administrativa un informe económico a través de una certificación presupuestaria que indique que la empresa contratante tiene los fondos suficientes como para poder respaldar el incremento en monto que se solicita, que no debe pasar del 5%. Asimismo, se necesita un informe legal por parte de la contratante que diga que se están cumpliendo todos los procedimientos establecidos en el documento base de contratación, en las cláusulas del contrato, y le dé curso a la aprobación de la orden de cambio, misma que debe ser ejecutada por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad contratante. Esta MAE, esta autoridad, puede emitir a través de un memorándum, de una carta escrita, la aprobación de la orden de cambio. Una vez que sea aprobada la orden de cambio, recién el supervisor tiene la facultad de instruir los cambios que el documento elaborado para la orden de cambio lo indiquen a la empresa contratista. Ahora, si bien la evaluación del supervisor indica que el incremento en monto supera el 5%, entonces ya no se puede aplicar una orden de cambio, sino se aplicará un contrato modificatorio. El contrato modificatorio se utiliza cuando la modificación en el monto del contrato llega hasta el 10%. Otras de las razones que merecen la aplicación de un contrato modificatorio son la adición de nuevos ítems sin interesar el porcentaje de incidencia que se tenga en la modificación. Me refiero a que basta que un ítem sea adicionado, un ítem nuevo sea adicionado, ya el cambio merece la aplicación de un contrato modificatorio. De la misma manera, si uno
quiere eliminar algún ítem, también se hace solamente con la aplicación de un contrato modificatorio. Ahora bien, los contratos modificatorios también tienen un trámite burocrático muy moroso. Esto inicia con la solicitud del supervisor. Todo el documento, el contrato modificatorio, es responsabilidad del supervisor. Ya verá el supervisor si se hace ayudar con la contratista o lo hace él solo. Pero sea que la contratista elabore o sea que el supervisor, la responsabilidad es solamente del supervisor de obra o la supervisión. Entonces, ellos o la supervisión presenta este documento a la contratante vía fiscal. Nuevamente, el fiscal debe emitir un informe técnico, tiene que solicitar un informe económico que dé una certificación del presupuesto adicional que está pidiendo el contrato modificatorio, que puede alcanzar entre el 0 al 10% de incremento del monto o decremento, si así lo ven. El contrato modificatorio es utilizado cuando el diseño merece un cambio sustancial. Significa sustancial cuando tienes que eliminar ítems, cuando tienes que adicionar ítems, cuando las cantidades que vas modificando son tan altas que te llega hasta el 10% de incremento en monto. Puede estar inmersa una ampliación de plazo, lógicamente, y las ampliaciones de plazo solamente se dan cuando se está afectando la ruta crítica del proyecto. Nos referimos a las ampliaciones producto del cambio de cantidades, de la adición de nuevos ítems y de un tema totalmente técnico. Más adelante vamos a hablar de las causas de fuerza mayor y casos fortuitos que también son motivos para ampliar el plazo. Entonces, el contrato modificatorio, una vez elaborado en su documento técnico y se tenga el informe legal y se tenga el informe económico, recién con esos tres documentos o esos tres informes se presenta a la MAE, la máxima autoridad ejecutiva, revisará y si todo da curso, todo va bien, aprobará el contrato modificatorio. La diferencia con la orden de cambio es que no es solamente la emisión de un memorándum lo que va a aprobar el contrato modificatorio, sino más bien es la firma de una adenda al contrato. Una adenda al contrato que debe ser firmada por las mismas autoridades que han firmado el contrato original. Esos son los instrumentos legales que se tienen para modificar las obras. Y las modificaciones de las obras son responsabilidades del supervisor, mismas que nacen después de la evaluación, análisis, observaciones, rediseños de los documentos que han sido solicitados y revisados por la supervisión. Por otro lado, otra de las grandes funciones y responsabilidades del supervisor es la aprobación de los cronogramas de obra. Primeramente, el supervisor, cuando le pasan todos los documentos de la propuesta técnica, verá cuál es la propuesta, cuál es el cronograma propuesto por la contratista y le pedirá que reajuste sus plazos, sus fechas al inicio de obra emitida a través de la orden de proceder. Ese es el primer cronograma que el supervisor aprueba. Pero posteriormente pueden haber cambios que van de la mano de las modificaciones que hemos estado hablando. Entonces, las órdenes de trabajo, órdenes de cambio, contratos modificatorios, van a ser elementos o instrumentos que vayan a afectar los cronogramas de obra. Cada cronograma entregado por la contratista al supervisor debe ser aprobado por este para ser considerado y ser parte del control interno que tiene el proyecto en el tema de plazos. ¿Se acuerdan que hemos estado revisando el tema de las multas producto del no cumplimiento en el plazo? Es así una consulta que ha estado en el portal y hemos hablado al respecto. Y yo les decía de que pueden haber algunos proyectos que no solamente vayan a multar la morosidad del plazo final, sino que hay hitos parciales que también deben ser controlados.
Significa que cada mes se controla el avance del proyecto conforme el cronograma de obra aprobado por el supervisor. Por tanto, la aprobación de un cronograma es muy importante a lo largo de un proyecto.